Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva. ¿Sabías tú que hay grupos religiosos que no reconocen la divinidad de Jesús? Y si no reconocen la divinidad de Jesús, tampoco van a reconocer al Espíritu Santo como una parte de la Trinidad. Sí, en el Evangelio nosotros podemos entender que creemos en un solo Dios, pero en ese Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. No son tres dioses, son tres personas en un solo Dios, cada una cumpliendo una función distinta. Y la sección que vamos a leer hoy en Juan capítulo 16 tiene que ver con el Espíritu Santo. Y este capítulo, esta porción que vamos a leer es una de las porciones de la Biblia muy importante para poder identificar al Espíritu Santo como una de las personas de la Trinidad. Dice Juan 16 del 1 al 15, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará en que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni a mi Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Bueno, esta porción pertenece a lo que leímos ayer, cuando el Señor Jesús decía, bueno, si el mundo los aborrece a ustedes, pues tengan presentes que a mí me aborreció antes. El ser discípulos de Jesucristo va a hacer que de manera natural el mundo nos aborrezca, deje de amarnos, inclusive que empiece a odiarnos y a perseguirnos. Pero entramos en el versículo 5, donde el tema cambia al Espíritu Santo y dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a ustedes, a conocer a ustedes. Todo cuanto Él tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo dará a conocer a todos ustedes. Una de las declaraciones erróneas que se hace del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es como la fuerza activa de Dios. Es como una fuerza que no tiene personalidad, es una fuerza que fluye de Dios cumpliendo una tarea, pero que no tiene una personalidad propia. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo es una persona, estamos hablando de un ser que tiene voluntad y que tiene la capacidad de hacer cosas por voluntad propia. Una fuerza pues es enviada y no tiene esa capacidad, pero una persona tiene la capacidad de cumplir con unas funciones. Y esto es lo que deja muy claro el Señor Jesucristo, porque está hablando de que bueno, ahora Él va a volver al Padre y dice, ninguno de ustedes me pregunta, pero yo les digo que les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy va a venir el Consolador. Dice, y Él va a venir y cuando Él venga les convencerá al mundo de su error, del pecado, de la justicia y del juicio. Una de las cosas que entendemos en la Trinidad es que el Padre cumple una función en el plan redentor. El Padre es el que planea, es el que envía, el Señor Jesucristo es el que ejecuta, viniendo, haciéndose hombre y muriendo en la cruz del Calvario, y Él cumple el plan de salvación. Y el Espíritu Santo cumple otra función importante, que es la labor de convencer al mundo y convencer a aquellos que han de ser del pueblo de Dios. Por eso nosotros creemos que llegar a creer en Jesús como Señor y Salvador no tiene que ver con que yo tengo un buen corazón y soy una persona espiritual.
tiene que ver con la obra del Espíritu Santo redarguyéndome, convenciéndome, como dice Jesús aquí. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Dice, porque no creen en mí. Es decir, el pecado más grande, el pecado más importante que puede realizar una persona es el no creer en Jesús como Dios mismo hecho hombre para la redención de la humanidad. Si yo no puedo identificar a Jesús como mi Salvador, como el camino al Padre, automáticamente me estoy condenando. Ese es el pecado más grande. Dios puede perdonar mis pecados, todos los que yo haga, pero no puede perdonar el que yo no crea en Cristo como el Redentor, el que puede darme el perdón de mi pecado. Dice, pero también los va a convencer de la justicia, y dice, porque yo voy al Padre y no podrán verme. Claro, porque Jesucristo era el modelo perfecto de obediencia a Dios, o era el modelo de obediencia perfecta a Dios. Y dice, bueno, Él los va a convencer de que qué es lo bueno, qué es aquello que agrada a Dios. Dice, ya no me van a ver a mí. Si en este momento ustedes me ven a mí, pues ustedes ven que yo hago lo que agrada al Padre. Pero si yo no estoy, ustedes no van a saber cuál es la justicia. Pero el Espíritu Santo se encargará de convencerlos de eso. Y dice, y de juicio, en cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo realiza la labor de convencernos que al final de los tiempos habrá un juicio. Que es decir, al final, nosotros creemos que al final de los tiempos morimos y no pasa nada, simplemente dejamos de existir. Algunos otros creen inclusive hasta en la reencarnación. Pero dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a convencer de que habrá un juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, ya ha sido juzgado y va a ser condenado a las tinieblas del abismo. Y junto con él, todos los que no hayan creído en Cristo como Señor y Salvador. Y empieza a decir, bueno, muchas cosas queda por decir, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino dirá y anunciará las cosas, solo las cosas que oye del Padre y que oye de mí. Si hay algo interesante en esta Trinidad, en este Dios mostrado en tres personas, es que Jesús había dicho antes, yo no hablo por mi cuenta, yo hablo lo que el Padre me pidió que yo hablara. Y yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre quiere que yo haga. Y ahora dice el Espíritu Santo va a hablar de lo que oye del Padre y de lo que oye de Cristo. Y va a hacer las cosas que el Padre y que Cristo han determinado que Él haga. Esa es se le llama la economía de la Trinidad, es decir, cómo se interlazan, cómo los tres participan de un solo plan redentor. No son tres dioses, es un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas. Esto que Jesús está haciendo aquí es una de las cosas más importantes, porque esto nos habla del plan redentor. Como dije hace un minuto, el Padre planeando, diseñando y enviando a Jesucristo, el Señor Jesucristo haciéndose hombre y yendo a la cruz del Calvario para consumar la redención. Y el Espíritu Santo como aquel que obra para aplicar en nosotros, para redarguirnos, para convencernos que tenemos que creer en Cristo. Queridos amigos, ¿quiénes son aquellos que creen en Cristo? Aquellos que han recibido de la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Quiénes son aquellos que no creen en Cristo? Aquellos que no han sido redarguidos ni convencidos por el Espíritu Santo. La salvación es una obra de Dios, de un Dios que se muestra en tres personas. Demos gracias a Dios por el Espíritu Santo. El Señor Jesús se fue a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia. Pero el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros, mora en nosotros y sigue convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y nos sigue enseñando toda la verdad que escuchó del Señor Jesús. Demos gracias a Dios por esto. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, porque en tu infinita sabiduría previste no dejarnos solo cuando el Señor Jesucristo se fuera al cielo, sino que nos has dejado al Consolador, el cual sigue obrando en nosotros para enseñarnos la verdad, para guiarnos a la verdad, para redarguirnos y convencernos de cuando pecamos, de cuando tenemos que volvernos a ti. Gracias porque Él es el que abre nuestros ojos para que podamos mirar a Cristo como Señor y Salvador. Yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en aquellas personas que están junto a nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, que nosotros quisiéramos que vengan a la salvación, pero que no lo van a hacer si no son tocados por tu Espíritu.
toca sus corazones, abre sus ojos para que puedan ver la verdad que hay en el Evangelio, que hay en Jesús. Derrama de tu gracia en aquellos corazones desconsolados, que tu Espíritu Santo pueda infundir consuelo y fortaleza a aquellos que enfrentan la adversidad, que están enfrentando crisis en sus vidas, en sus familias, en sus economías. Derrama de tu gracia, consuelo y fortaleza al corazón afligido. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.